Y él comenta que cuando llegó a aquel lugar pudo ver varios cuerpos, varios de aquellos cadáveres que estaban muertos. Solamente uno parecía estar con vida. Buenas noches, damas y caballeros. Ha llegado la hora de hablarles de inspiración. Como saben, soy alguien que escribe historias y tiene muchos personajes. Me gusta crear narrativas, mundos y lugares en donde pueda desarrollar algo interesante. Y para ello, me gusta inspirarme de obras que me gusten y, sobre todo y a veces, de obras que no me gusten. El patrón de inspiración son conceptos que a mí personalmente me parecen geniales, como Re:Zero, con el tema de la inmortalidad, Titanes del Pacífico para los mechas, Shingeki no Kyojin con la guerra, etc. Pero la obra de la que te hablaré el día de hoy es una que me inspiró por su idea tan sencilla, sí, pero genial a su manera. Shumatsu no Valkyrie. Es un manga de acción muy bueno, con técnicas, poderes y personajes interesantes que siempre buscan ofrecer algo nuevo a lo ya conocido, no cayendo en los típicos tropos de los arcos de torneo, lo que le beneficia de sobremanera, ya que así es capaz de crear algo nuevo con lo que parecía ser muy sencillo, metiendo tramas, momentos de gloria para cada contrincante, dibujos asombrosos y técnicas épicas que hacen que cada batalla se sienta como su propio mundo, explotando así la variedad de personajes históricos y mitológicos. Es bizarro revisar la lista de contrincantes y emocionarte solo por los nombres de los luchadores. Puede que no sepas quién es Lu Bu, pero en el momento que te enteras que Thor estará luchando contra él, sabes que la cosa es seria. ¿Adán contra Zeus? Solo sus nombres te compran por completo. Y ya ni hablar de Jack el Destripador contra Hércules. Sencillamente es una llamada de atención para nosotros los apasionados de la historia y la mitología. Ver a personajes sumamente conocidos por todos nosotros plasmados en una obra que claramente les quiere sacar jugo es hermoso. Puedes ver los guiños a sus historias y mitos reales y a la vez sorprendente por el lore de este mundo propio y cómo todo converge en una arena de combate con elementos interesantes como las valquirias formando armas y las subtramas de cada facción. Sé que quizás no muchos entiendan de lo que hablo, pero puedes creer en esto. Todos tenemos obras que nos apasionan, obras que nos inspiran y obras que nos motivan a movilizarnos nosotros mismos. Shumatsu no Valkyrie es ese tipo de historia para mí. Por favor, permíteme contarte en este video mi historia con Records of Ragnarok. Recuerdo muy bien ese día. Estaba en preparatoria, tenía 17 años y uno de mis amigos a quien, aunque él no entendía bien de lo que le hablaba, se esforzaba en entender. Siempre le contaba un poco sobre mis personajes de historia. Le gustaban mucho mis dibujos. Se llama Duncan. Si algún día ves este video, que sepas que has causado un gran impacto en mi vida, hermano. Porque esa vez, en la que le conté sobre mis personajes más poderosos, me preguntó, ¿qué pasaría si Banner Inifer se enfrentara a Pulgraim? Sé que ustedes no entienden quiénes son, así que, en pocas palabras, Banner es el mortal más poderoso, y Pulgraim es el dios más poderoso. Continuando, cuando esa pregunta retumbó por todo mi cerebro, la verdad es que al instante no supe qué responder. No solía hacer esa clase de escalas de poder con mis personajes, pero la idea era interesante. Entonces, mi cerebro hizo clic. Lo tenía. Uno de los pocos mangas que estaba leyendo trataba sobre eso, dioses contra humanos, y yo tengo más de 1500 personajes. ¿Por qué no hacer algo del estilo? A final de cuentas, en aquella época yo me consideraba un buen dibujante, mala idea, y también en el pasado había hecho cómics a mano. De hecho, desde niño hacía pequeñas historietas que compartía con mi familia y con mis amigos. ¿Por qué no hacer un cómic sobre eso? Y así fue, como en aquel tiempo hice la primera versión, a mano, de lo que ahora se llama El Último Torneo. Un cómic que en aquel tiempo estaba dibujado a mano, sin dirección y a las carreras, pero me apasionaba. Finalmente encontré un manga que me gustaba, la idea y estructura para comenzar a crear algo propio. Al final, ese cómic dibujado a mano se quedó al inicio de la segunda pelea, pero ya tenía la lista de los mortales y de los dioses que pelearían, personajes que había creado a lo largo de los años y que significaban muchas cosas para mí. Shumatsu es para mí un primer motor, uno que hasta la fecha sigo apreciando mucho, pues en 2021, y estando al otro lado del país, lejos de casa de mis padres y por ende de mis libretas de dibujos, con la primera versión a mano del Último Torneo, decidí retomar esa idea. Para mí seguía siendo valiosa, una parte importante de mi alma. En marzo de ese año surgió el primer capítulo, en versión digital, de El Último Torneo.
Tenía la idea, la historia era un borrador y la lista de personajes estaba guardada en mi cerebro. ¿Qué podía salir mal? Bueno, este es el momento en el que soy sincero contigo y admito que el cómic no es muy bueno. Yo dibujaba este cómic para desestresarme de mi vida como trabajador en una fábrica y aparte como dibujante de otros cómics más importantes para mi universo. De hecho, eso se nota claramente en los trazos. Mientras que en otros de mis cómics todo se veía un poco más cuidado y pulido, en el último torneo todo era más apurado e imperfecto. No miento, el cómic no es muy bueno en estándares de cómic independiente y ni entremos a hablar de cómics de la industria, pero, y aquí viene el pero importante, nunca me rendí. Cuando comencé a publicarlo, me prometí a mí mismo que terminaría esta historia. Estaba convencido de que valía la pena, no porque todo el mundo la fuera a leer y le encantaría, sino porque a mí me gustaba la historia. Y estaba convencido de que yo viviría un poco más tranquilo, sabiendo que esta idea existía y se podía compartir. De esto se trata el arte, de compartir fragmentos de tu alma, partes de ti que amas o que sientes. ¿Cuál ha sido el resultado? Ya reconocí las carencias de mi cómic y las he mostrado sin miedo. Así que ahora es tiempo de que me escuches presumir, aunque sea un poquito, pues varias de las portadas de este cómic siguen siendo un orgullo personal y un logro. No porque sean lo mejor de mi trabajo, sino porque aprendí mucho gracias a que me senté a dibujarlas con dedicación y el deseo de probar cosas nuevas. Muchos de los paneles del cómic de verdad transmiten el sentimiento de poder, cuentan un lore e incluso son capaces de impactar a los lectores. Porque sí, al menos 2 personas lo leyeron, a una no le pareció tan buena como mis otras obras, mientras que a otra le encantó y es su historia favorita de todas las que he creado. Me siento feliz. Es una historia por inspiración y motivación, y aunque me tomó casi 4 años, en ningún momento me planteé dejarlo. No podía, no se sentiría bien soltar esa motivación. No se trataba de que fuera la mejor historia, se trataba de que era mi historia. Son mis personajes, mi lore, mi narrativa, mi alma. Nadie renuncia a su propia alma. Son 45 capítulos y casi 1000 páginas de cómic. ¿Quién hubiera dicho que un manga de peleas pudiera tener el poder de inspirar y encender el fuego de alguien como yo? Shumatsu es eso para mí, un manga que me encanta. No solo porque me parezca entretenido, sino porque fue la base de varios de los momentos más significativos de mi vida. Momentos que ahora he podido compartir con todos y que unos pocos son capaces de valorar. Gracias por todo. Gracias por haber creado una de las peleas que más me ha emocionado en toda mi vida. Adán contra Zeus. Es mi pelea favorita de la obra. Con riesgo a sonar normie, pero es que es muy fácil entender por qué es la favorita de muchos. El sentimiento de poder que ambos personajes emanan, las técnicas tan poderosas, la historia de origen de Adán, su motivación tan simple pero tan hermosa y humana. El primero de nosotros es aquel que nos enseñó qué es lo más importante. No hay ira, no hay venganza en ti. ¿Por qué peleas contra los dioses? ¿Qué pregunta es esa? ¿Necesita un padre una razón para proteger a sus hijos? ¡Por Dios, hermano! Me gusta cómo todas las peleas tienen una confrontación temática. Adán es el padre de los humanos, y es justo lo que pensamos que un padre debe ser. Alguien protector, que es un buen esposo al dejarlo todo por la mujer que ama, pues a pesar de que podían expulsar a Eva y darle una nueva esposa, él se negó. Sabe que ella es inocente y su bondad es la razón por la cual él la corresponde renunciando a todo, tomando su mano y proponiéndose a crear su propio paraíso junto a ella, porque no hay vida ni cielo sin la persona a la que amas. ¿No crees que eso es ser humano? Por otro lado, Zeus, el padre de los dioses, es un rey decrépito, distante y muy arrogante, colocándose a sí mismo como el centro de todos los dioses. Sabemos que según la mitología, él y casi todos los panteones nacieron,
pero eso jamás se muestra. Los dioses no tienen vidas humanas en donde hay un padre que te guía y tú te vuelves una guía para tus propios hijos. Brunilda en teoría es hija de Odín, pero eso nunca se aclara ni es importante. E incluso aunque de verdad el padre de todo fuera su padre, tienen una pésima relación, en donde ella se alegra por los fracasos de los dioses y es capaz de dejarlo todo atrás por su amado y el amor a la humanidad más que a su propia gente, los cuales siempre se muestran como individualistas, divididos por panteones y con jerarquías muy rígidas, en donde los dioses más débiles son claramente desechables y no se les da un rostro sino una utilidad. Zeus es el padre de todo eso, pero solo como un título, como una forma de decir que es superior a todos ellos, porque obviamente él no los engendró. Y, es más, consiguió su título como el rey al arrebatárselo a su propio padre en una pelea donde tuvo que matarlo. Ambos son la cúspide de sus respectivos grupos, pero no bajo las mismas circunstancias. Zeus lo arrebató imponiendo su poder, el cual ningún dios parece tener la intención de desafiar, mientras que, entre más conoces a Adán, más notas por qué merece el título de padre de la humanidad, no solo porque sea el primero, sino porque es el mejor. Alguien que no duda que el solo hecho de saber que sus hijos están en peligro lo motiva a pelear, y el escuchar a uno llorando lo motiva a seguir adelante. Una voluntad inquebrantable, no, un amor inquebrantable, algo que ni siquiera el tiempo, representado por los ataques de Zeus, es capaz de superar. Un hombre que nunca se arrodilló ante un dios, y cuyo poder puso de rodillas al rey de todos los dioses. Porque eso hace un hombre, o mejor dicho, un humano. No nacimos para servir a dioses crueles, nacimos para amar a nuestros hermanos. Mi amigo Damon del canal Game of Damon me motivó a hacer este video. Hace años que le había recomendado leer Shumatsu y al final aceptó y le encantó. Nos apoyamos los dos. Yo lo motivé a leer y ahora él me ha motivado a hacer este video, donde al fin puedo contarles sobre por qué este manga me apasiona tanto. Yo ya les he contado sobre mi pelea favorita. Ahora es turno de que él haga el análisis sobre la que más le encantó. Verán que es un maestro de la filosofía. Yo los dejo con mi hermano del alma. Lo quiero mucho. Hola, ¿cómo están? Quiero dar las gracias antes de empezar mi parte. Si no fuera por nuestro amigo Fronter, este vídeo no sería posible. Gracias por la colaboración y sin más dilación, vamos a empezar. Reconozco que en Shumatsu no Valkyria fue una obra en la que me resistí ver, pero, Dios mío, me encantó bastante. Su premisa me parecía bastante ridícula, pero reconozco que algo que sabe hacer el país del sol naciente es crear una buena narrativa con una patata podrida y verlo pudrirse interesante. Hay que reconocerlo, tanto los japoneses como ahora los coreanos y el país que empieza por C, que YouTube no me deja mencionar, han mejorado bastante en su narrativa, y reconozcámoslo, los asiáticos dominan muy bien el uso de ella misma. Ahora, vamos a empezar el análisis filosófico del combate entre Simo Haya y Loki. ¿Qué podemos esperar o cuál es el núcleo de la experiencia filosófica dentro de ese combate? Pues el combate es una metáfora del dolor humano, incluso el dolor divino. Aquí hay un enfrentamiento entre Simo Haya, el francotirador finlandés, y Loki, el dios de la mentira y el caos. Se construye alrededor de una tensión central, el dolor como experiencia fundamental. Simo representa el dolor físico y psicológico de la guerra, pero también la resistencia silenciosa, el dolor que se asume sin queja y se convierte en una disciplina. En cuanto a Loki, su dolor se interpreta más como un juego, como manipulación. Él no sufre, sino que hace sufrir, deformando el sentido del dolor en espectáculo y burla. En este choque, el manga plantea una pregunta bastante interesante: ¿cuándo y dónde nos destruye el dolor? ¿O nos fortalece y nos da forma? Es una pregunta bastante interesante. Aquí voy a escudarme en filósofos existencialistas. Uno que es el padre del existencialismo y el otro que se ha dominado a sí mismo en varios escritos suyos como el Anticristo. ¿Quién más que el señor Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche? Empecemos con cómo vería Kierkegaard esta lucha. Para Kierkegaard, el sufrimiento es inseparable de la existencia auténtica. Solo en el dolor se revela la seriedad de la vida. Simo personifica esta visión. Su existencia está marcada por el frío, la soledad y la herida constante de la guerra. No se queja, sino que se adapta al dolor como condición de su identidad. Es un guerrero silencioso
alguien que ha hecho del sufrimiento un camino de verdad. Loki, en cambio, niega la autenticidad del dolor, lo trivializa, juega con él, lo convierte en un artificio y engaño. Para Kierkegaard eso es la desesperación, huir de la seriedad de la existencia, refugiándose en lo estético o en lo lúdico, es decir, reírte de tus propias emociones, para que nos entendamos. Aunque Nietzsche, trayéndolo a colación, Nietzsche vería el dolor como poder. Nietzsche considera el dolor no solo como algo a soportar, sino como una fuente de fuerza creadora. Simo representa la voluntad de poder a través de la resistencia, y eso se nota cada vez que convierte uno de sus órganos en una bala. Su sufrimiento en el frente no lo quebró, lo templó. Su cuerpo y mente son cicatrices vivientes que ahora usa como arma. Loki, en cambio, representa el aspecto dionisíaco del dolor, el goce de la crueldad y en la risa ante lo trágico. Para él, el dolor ajeno es un escenario de poder, pero paradójicamente Loki no sabe sufrir. Y Nietzsche advierte que quien no sabe sufrir profundamente tampoco puede crear y trascender. Por eso en esta lucha, Loki está en desventaja. Su relación con el dolor es superficial, mientras que Simo lo lleva tatuado en el alma, y eso se ve a nivel estético. Creo que me explayaré un poquito más. No me gusta usar esta parte, pero tengo que sacar a colación a Foucault, que no es de mi devoción, pero tengo que hacerlo porque es importante para entender la visión del dolor de estos dos contrincantes en esta lucha. Para Foucault, el dolor ha sido históricamente un instrumento de poder, de disciplina y control sobre el cuerpo. Y cuando dice cuerpo lo dice literalmente. Loki lo usa como herramienta de dominación y manipulación. Simo, sin embargo, subvierte esta lógica. No deja que el dolor lo discipline desde fuera, lo convierte en autodisciplina interior. Su cuerpo, en lugar de ser un campo de tortura, es un campo de resistencia, y eso se ve perfectamente plasmado en este manga. Así la lucha es también con un choque entre el dolor impuesto y el dolor asumido, y eso es una gozada a nivel narrativo. Voy a sacar una conclusión. Loki encarna el vacío, el espectáculo y el sufrimiento y el dolor usado como manipulación. Simo encarna el dolor verdadero, el que ha sido vivido y transformado en una fuerza silenciosa. Por eso, aunque Loki brille con engaños y trucos, Simo tiene la última palabra. En el universo de Sumatsu no Valkyria, el dolor no es derrota, sino una prueba de la resistencia humana. Espero que les haya gustado el apartado filosófico y sigamos con lo que nos ofrece nuestro amigo Fronter. Un placer. President Simon, how do you plead? We'll need your testimony on the stand. Solemnly swear to something your story, tell the truth and raise your right hand. Gracias, Damon. Tu aporte a este video ha sido la semilla que inició todo. Pues, él ya tenía lista su parte cuando yo comencé a escribir este guión. Y él me ayudó a ver que cada pelea era mucho más profunda de lo que pensaba. Cada pelea tiene su propio tema. Lubu contra Thor, siendo que ambos personajes son iguales a pesar de sus orígenes tan distintos, ya que ellos buscan algo nuevo en sus vidas que los saque del aburrimiento de ser el más fuerte, y al hallarlo, ambos cambian para siempre, con Lubu al fin pudiendo descansar en paz, ya no llorando, sino con una sonrisa, y Thor sintiendo por fin respeto por alguien más al punto de considerarlo por su nombre y verlo como un amigo. Jack el Destripador, representando todo lo que odiamos de nosotros mismos, pero no siendo capaces de reconocer que existe y tiene un origen que, aunque nos duela, tenemos que entender. Y Hércules, representando todo lo bueno de nosotros mismos, pero apropiado por los dioses. Hércules era tan buen humano que fue ascendido a deidad, como si el resto de nosotros estuviera lejos de ese ideal de héroe, convirtiéndose en un mito, mientras que lo terrenal y despreciable que es Jack es ignorado, a pesar de que la historia del verdadero Jack el Destripador es una advertencia de lo que un humano puede ser si las circunstancias más terribles se juntan. Nikola Tesla contra Belcebú, siendo una representación del dolor de la pérdida, la depresión y el cómo puedes rendirte o levantarte y sonreír hasta el final. Sasaki Kojiro contra Poseidón, sobre la pelea de alguien que siempre pierde contra alguien que siempre gana y cómo ambos encuentran lo mejor de sí mismos al ser llevados al límite. Y, aunque a muchos no les gusta la pelea de Apolo contra Leónidas, yo la aprecio por mostrar a dos personajes opuestos que al final no cambian quiénes son,
pero son capaces de apreciar la belleza del otro y de respetarse al final. Podría seguir así con el resto de peleas, pero creo que ya ha quedado claro mi punto. Cada pelea tiene una confrontación ideológica que es hermosa de explorar, y cada personaje que gana la ronda no es el mismo que entró, pues ha cambiado para siempre. Whether I'm right, whether I'm wrong, whether I find a place in this world or never belong, I gotta be me. Te invito a que pienses en esta historia y saques tus propias conclusiones. No digo que este manga sea perfecto, no lo necesita. Tampoco digo que no considere que tenga errores, pues hay cosas que no me terminan de parecer. Pero creo que esta obra, como muchas, es digna de respeto. El arte siempre nos motiva a crear, a cambiar o reflexionar. Y por eso, Shumatsu no Valkyrie es arte para mí. Gracias por escucharme, pero aún no te vayas. Te tengo un pequeño extra que creo que te gustará. Aparte de invitarte a leer mis historias, tengo una página web muy bonita y toda la cosa. Verás que si les das una oportunidad a una, te gustará. También decidí hacer una lista de dioses y humanos que yo pondría en un hipotético fanficción de Shumatsu, mi propio versus. Escogí a dioses y humanos que no aparezcan como importantes en el manga, y además añadí mucha más variedad de países y épocas. Si tú tienes una lista o algunos dioses o humanos que añadirías, te invito a compartirla. Aquí vamos. Del lado de los humanos tenemos a Rasputín, un mago oscuro e inmortal. Jacob, personaje bíblico que peleó con un ángel como igual. Bismarck, canciller de hierro y general destacable. Mahoma, profeta que ascendió a lo divino. Napoleón, un hombre que en lugar de querer ser igual a un dios, quiso ser igual a los mejores hombres. Silakatzin, guerrero azteca más letal que era leal a los dioses. Nemrod, personaje bíblico, poderoso cazador en oposición a Dios. Nabucodonosor, rey babilonio que es considerado como el verdadero Lucifer al querer superar a Dios. Harald Hardrada, vikingo más letal. Caballo loco, guerrero espiritual más poderoso. Kawide, Perú esclave. Musashi, un japonés, para que no se quejen los otakus. Y Porfirio Díaz, uno de los pocos presidentes de mi país que no fue un completo incompetente, respetado y odiado con muy buenas razones. Y del lado de los dioses, Baldur, dios de la luz e invulnerable. Set, un dios brutal. Anak, dios fundador. Tlaloc, dios benevolente o violento según su humor. Dagón, dios filisteo. Ares, quiero hacer a un Ares que sí sea imponente. Kukulkan, un dios que sí ama a la humanidad. Huehueteotl, uno que tenga poderes de fuego. Kali, un dios hindú que es cool. Nergal, dios poco conocido pero con potencial para darle una historia original. Kane, dios hawaiano, para investigar y darle poderes chidos. Apolaki, dios filipino, para mayor variedad. Y Ahura Mazda, para añadir a un dios que es más que solo un dios, sino que representa ideas filosóficas. Everybody wants to change the world. Everybody wants to change the world, but no one wants to die. Wanna try now. Gracias por ver este video hasta el final. Espero subir más videos a futuro. Quizás comience contando sobre las historias que me inspiraron a crear las mías. Si esa idea te gusta, déjalo en comentarios o también una sugerencia tuya. Esto ha sido todo. Que Dios los bendiga. Y en caso de que sean ateos, que el espagueti espacial los bendiga. Y como siempre decimos en este canal, échale ganas, nunca te rindas y por favor, jamás dejes de intentarlo hasta que alcances tus sueños. Buenas noches.